Bienvenido a un viaje por el desastre con Corona. Bienvenido a una historia aburrida para dormir. Si estás aquí, probablemente buscas un descanso del presente, una desconexión suave, o simplemente una historia larga, pausada y sin sobresaltos que te acompañe mientras te vas quedando dormido. Hoy viajaremos juntos por un sendero poco glorioso, el de los peores líderes de la historia. Sí, esos personajes que, pese a tener coronas, tronos o ejércitos, lograron destacar no por su sabiduría, sino por sus decisiones ridículas, caprichosas o catastróficas. Gobernantes que, en lugar de liderar, naufragaron. Que en vez de construir imperios, los hicieron tambalear con una orden absurda o una obsesión personal sin medida. En este recorrido no nos moveremos con prisa, nos detendremos en los detalles, en cómo vivían quienes sufrían sus caprichos, en qué clase de pensamientos giraban dentro de sus cabezas, en cómo sus nombres quedaron grabados no por su gloria, sino por el eco de su incompetencia. Porque a veces la historia también se cuenta a través del error, del fracaso y de la torpeza. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Deja tu like si esta narración te ayuda a descansar y cuéntame en los comentarios desde qué país y a qué hora estás escuchando esta historia. Me encanta saber hasta dónde llegan estos relatos. Ahora sí, cierra los ojos si lo deseas. Acomódate en tu cama o sillón favorito y prepárate para sumergirte lentamente en un mundo donde los reyes no sabían reinar, los emperadores perdían el juicio y el pueblo tenía que seguir adelante como podía. La corte de vidrio. Vivir bajo el reinado de Carlos VI de Francia. Imagina que eres un cocinero del Palacio Real. Tu jornada comienza antes del alba. El aire huele a ceniza húmeda, a trapo viejo, a pan duro que alguien olvidó sobre la piedra. Caminas por los pasillos largos de piedra del castillo de Saint Paul, y a cada paso el silencio se impone como una orden. Nadie alza la voz, nadie corre, nadie siquiera estornuda sin pensarlo, porque arriba, en una de las habitaciones más protegidas del reino, duerme el rey Carlos VI y el más mínimo ruido podría alterarlo. No porque sea un hombre de carácter fuerte o genio agudo, no, porque Carlos está convencido de que su cuerpo está hecho de vidrio. Así comienza el día en la Francia del siglo XIV, un país sacudido por guerras, intrigas y hambrunas, gobernado por un hombre que se oculta tras almohadones, que rehúye los abrazos y que ordena a sus criados que no lo toquen ni con la mirada. Su miedo no es político ni militar, su miedo es quebrarse, literalmente. Carlos VI padece episodios que hoy llamaríamos psicóticos, pero que en su tiempo eran apenas vistos como maldiciones, posesiones o tristezas reales. A veces se enfurece sin razón, otras no reconoce a su esposa. En más de una ocasión ha olvidado su propio nombre. Pero el reino sigue, y con él los que viven en la periferia de su locura. Tú, como sirviente, aprendes las reglas no escritas. Nunca pronuncias palabras que puedan sonar como traición. Nunca entregas una copa sin revisar 2 veces su contenido. Nunca mencionas nombres que no hayan sido autorizados por los médicos del rey. Médicos que, dicho sea de paso, no saben exactamente qué hacer con él. Sangrías, pócimas de hierbas, ritos piadosos, nada parece estabilizar su mente. Y sin embargo, todos fingen que todo está bajo control, porque es más seguro eso que admitir que Francia está gobernada por un hombre de cristal. En la corte, los nobles caminan con cautela. La reina Isabel, joven, hermosa y atrapada en una jaula dorada, ha aprendido a sonreír en medio del desastre. Sus hijos son educados entre susurros, alejados del padre para evitar que hereden,
por contacto o por temor, su extraña condición. Los ministros pelean entre ellos, cada uno intentando llenar el vacío de poder que Carlos deja cada vez que se sumerge en uno de sus silencios prolongados. Y mientras tanto, afuera, el pueblo espera. Espera que el rey vuelva en sí. Espera que la guerra con Inglaterra termine. Espera que, alguna vez, alguien gobierne de verdad. Pero los días pasan. Tú sigues cocinando sopas que él nunca prueba. Arreglas las túnicas que no se pone. Limpias los jarrones que nadie toca. Y el miedo, ese miedo viscoso que todo lo cubre, permanece. Porque Carlos VI sigue creyendo que es de vidrio. Y nadie se atreve a contradecirlo. Porque en esta Francia extraña, quebrarse podría ser más contagioso que una peste. El zar del terror, la vida bajo el puño de Iván el Terrible. A las afueras de Moscú, el invierno se clava en los huesos, como si la nieve no cubriera la tierra, sino los cuerpos. Las chozas son de madera oscura, torcidas por los años, y el humo que sale de sus techos apenas puede contra el frío que entra por los huecos de las ventanas. Eres un campesino, uno de tantos. No sabes leer ni escribir ni entiendes del todo lo que ocurre en los pasillos del Kremlin, pero sabes algo con certeza. El zar está enojado. Otra vez. Y eso significa que pronto alguien será castigado. O muchos, o todos. Iván IV, llamado el Terrible, gobierna como un dios menor de mirada feroz. Su ira no es predecible. No responde a leyes ni a ofensas claras. Puede ser un gesto, una sospecha, un sueño malinterpretado. Los rumores se mueven más rápido que las caravanas. Dicen que mandó ejecutar a un noble por mirar un cuadro demasiado tiempo, que desmembró a un criado por derramarle vino, que, en un arrebato furioso, mató a su propio hijo. Pero tú no sabes si todo eso es verdad o si los mismos rumores son parte de la estrategia del miedo. Lo que sí sabes es que han llegado hombres vestidos de negro. Son la oprícnina, una especie de orden secreta y brutal creada por el zar para castigar sin juicio, sin apelación. Montan caballos oscuros, llevan símbolos de escobas y cabezas de perro en las sillas de montar. Limpian la tierra, dicen. Eliminan la traición, murmuran. Cuando uno de ellos entra en tu aldea, los niños desaparecen en los brazos de sus madres. Las puertas se cierran, los rezos se hacen más rápidos, porque una sola palabra mal dicha puede acabar con una familia entera. No hay justicia, solo silencio. Un silencio tenso que atraviesa incluso las campanas de la iglesia. La religión se mezcla con el terror. Los sacerdotes bendicen al zar y al mismo tiempo tiemblan al oír su nombre. Es un tiempo donde la noche cae sin promesas y el amanecer no garantiza supervivencia. En Moscú, la ciudad que Iván adorna con cúpulas de colores, se respira algo distinto. Una mezcla de grandeza vacía y vigilancia invisible. Las calles están vigiladas, las casas son registradas, las cartas se abren, los rostros se estudian. Nadie ríe con libertad, nadie se siente seguro. Hasta los boyardos, los nobles caminan con la espalda encorvada, sabiendo que la sangre azul no los protege si al zar se le tuerce el humor, y sin embargo, tú sigues sembrando, sigues cuidando a tu familia, sigues pagando impuestos que se duplican sin explicación, sigues enterrando a los que desaparecen sin nombre, porque en el reino del terror la vida sigue, pero sin esperanza, solo con resignación. Y con la plegaria de que, por algún milagro del cielo o por una distracción del zar, mañana no sea tu turno de desaparecer. Así era vivir bajo Iván el Terrible. No solo una experiencia de miedo, sino una rutina constante de sobrevivencia.
Una larga espera donde cada día podía ser el último, sin razón aparente. Jorge III y la lenta desconexión de un rey con su pueblo, la ciudad de Londres, en el último tramo del siglo XVIII, tiene un ritmo constante. Las ruedas de los carruajes resuenan sobre el empedrado húmedo. Las campanas de las iglesias marcan las horas y los comerciantes abren sus tiendas justo cuando la niebla comienza a levantarse. Tú, un burgués promedio, vives en medio de ese ruido monótono. No eres noble ni siervo, no llevas espada ni azada. Vives entre libros, tarifas y tazas de té. Y aunque la política te resulta lejana, sus efectos comienzan a filtrarse en tus bolsillos como el agua helada en una bota rota. El motivo, el rey Jorge III. El monarca no es temido como un déspota, ni ridiculizado como un loco todavía. Es, más bien, una figura distante, desconectada, que parece vivir en otro siglo, en otra mente. Mientras las colonias al otro lado del océano se agitan con palabras como libertad e independencia, él sigue firme en sus convicciones. Los impuestos deben mantenerse, la autoridad no se negocia y la corona no cede ante súbditos rebeldes, aunque estén a miles de kilómetros. Desde tu escritorio, revisas los precios de importación que suben sin parar. El azúcar, el té, el papel, todo parece más caro. Y todos dicen lo mismo en las tabernas. Es por las colonias, por América. Hay protestas, sí, pero silenciosas. Se escriben panfletos que circulan de mano en mano, como si fueran cartas prohibidas. Algunos defienden al rey. Otros lo acusan de ser terco, de no escuchar, de haber provocado una ruptura innecesaria con las 13 colonias. Tú solo sabes que algo se está rompiendo y que nadie en palacio parece notarlo. Jorge III, en sus paseos por Windsor, habla con cortesanos que jamás lo contradicen. Repite con calma que todo está bajo control, que los soldados calmarán la situación, que los colonos no tienen ni el poder ni la voluntad para resistir a la madre patria. Sus ministros lo miran con preocupación, pero raras veces lo corrigen, porque Jorge no acepta fácilmente otras opiniones. Tiene una mente metódica, ordenada, pero inflexible. Y, aunque no lo saben aún, ese mismo orden se convertirá en una prisión. Con el tiempo, los síntomas se hacen más evidentes. El rey olvida detalles importantes. Repite frases inconexas. Habla solo en los pasillos. En uno de sus episodios más comentados, se dice que hablaba durante horas sin detenerse, sin respirar, sin sentido. Los médicos discuten entre sí, pero la corte guarda silencio. Se niegan a aceptar la posibilidad de una enfermedad mental, porque aceptar eso sería aceptar que el imperio está en manos de alguien que ya no está presente. Mientras tanto, tú sigues tu vida. Pagas más por lo mismo. Recibes cartas de comerciantes que ya no operan desde Boston ni Filadelfia. Tus amigos susurran nombres de figuras nuevas. Washington, Jefferson. Y tú no sabes si reír o preocuparte. Porque el rey insiste en que todo está bajo control, pero el mundo, poco a poco, está dejando atrás a Gran Bretaña. Y tú, al igual que el monarca, apenas empiezas a notarlo. Así era vivir bajo Jorge III, una experiencia de desconexión progresiva, no con violencia ni gritos, sino con una lentitud casi burocrática, como una vela que se apaga no por viento, sino porque el aire en la sala se ha vuelto demasiado denso como para seguir ardiendo. El castillo inútil. La extravagancia de Luis II de Baviera y su pueblo hambriento. El sol se levanta con timidez sobre los campos de Baviera. Las montañas cercanas aún están cubiertas por una bruma ligera, como un velo de algodón húmedo que cuelga entre los árboles. Tú eres un aldeano más,
uno de esos campesinos que ha heredado poco más que una parcela de tierra difícil, una casa de madera oscura y un par de botas que ya no resisten el barro. Cada día es parecido al anterior. Despertar con el frío, alimentar a los animales, rezar una oración corta y esperar que la cosecha del mes alcance para pagar los impuestos. Pero hay un tema que se repite cada vez más en las conversaciones del pueblo: el nuevo castillo del rey. Luis II de Baviera no es un monarca cruel, tampoco uno violento. Es diferente, introvertido, romántico y obsesionado con la arquitectura de los sueños. Desde hace un tiempo, ha decidido alejarse de las preocupaciones del reino para concentrarse en lo único que parece interesarle de verdad: construir castillos, no fortalezas militares, no centros administrativos. Castillos de cuento, torres imposibles, salones de espejos, escalinatas que no llevan a ningún sitio, techos que reproducen cielos estrellados, habitaciones dedicadas a héroes míticos de óperas wagnerianas: Neuschwanstein, Hohenschwangau, Linderhof, nombres que los aldeanos pronuncian con una mezcla de asombro, desconcierto y resignación. Tú no los has visto de cerca, pero sabes que se están construyendo a un ritmo que no parece tener fin. La piedra viene de lejos, los trabajadores se cuentan por centenas y el gasto es monstruoso. Cada ladrillo dorado parece robarle al campesino un poco de pan. Cada fuente de mármol equivale a una aldea sin escuela. Cada candelabro suspendido sobre los techos altísimos parece hecho de los impuestos de un centenar de obreros. Pero nadie lo detiene, nadie lo contradice, porque el rey vive aislado, apenas asiste al parlamento, firma documentos con desgano. Y cada vez que los ministros intentan razonar con él, Luis se encierra aún más en su mundo de fantasía. A veces se dice que camina solo por los salones de sus castillos sin terminar, que habla con los cuadros, que se sienta en el trono de un salón vacío, imaginando que gobierna un reino de ángeles y héroes medievales. La música de Wagner retumba en las paredes mientras, allá afuera, el pueblo se encoge con el invierno. Las cosechas han sido malas, las deudas aumentan, pero el castillo crece. Una tarde, mientras recoges leña, escuchas que un vecino dice en voz baja que el rey está siendo vigilado, que los ministros planean declararlo incapaz, que su primo tomará el trono. Alguien más murmura que Luis ha sido visto hablando con cisnes, convencido de que son espíritus de antiguos caballeros. Y aunque todo suena absurdo, también suena posible, porque el rey ya no es parte del mundo real. Vive en su cuento de hadas. Y tú solo esperas que el cuento termine pronto, antes de que se lleve consigo las últimas migajas del reino. Poco después, llega la noticia. El rey ha sido detenido por sus propios médicos. Lo declaran mentalmente inestable, y unas noches más tarde, su cuerpo aparece sin vida, flotando en un lago. Las circunstancias son extrañas, pero el silencio es más fuerte que la curiosidad. Los castillos quedan incompletos, fríos, hermosos, pero vacíos. Y tú sigues tu vida, con las manos agrietadas, el pan más duro y la esperanza de que algún día alguien gobierne con los pies en la tierra, no con la cabeza en las nubes. Porque aunque el rey nunca te hizo daño directamente, su fantasía fue, en el fondo, una forma de olvido. Y tú viviste en ese olvido, entre impuestos, promesas incumplidas y la sombra de torres que nunca te dieron cobijo. Sombras sobre el trono. Vivir bajo la tiranía de Bokassa,
Imagínate viviendo en un rincón cálido de la África Central, en una ciudad que se despierta con el sonido de los gallos, el canto de los muecines desde alguna radio vieja y el crujido de las sandalias de goma sobre la arena rojiza. Es Bangui, capital de la República Centroafricana. El año es 1977, pero parece un siglo aparte. Las calles polvorientas huelen a gasolina derramada, a fruta fermentada y a humedad. Las casas, muchas de ellas sin pintar, con techos de zinc abollado, intentan resistir al sol implacable. Pero ese día no es como los otros. Hay nervios en el ambiente. Se habla de un evento, uno muy costoso, uno muy absurdo. Tú eres un obrero. Llevas semanas escuchando los rumores. El presidente se ha autoproclamado emperador, y no como una metáfora, no como una broma. Ha mandado confeccionar una corona, importar carruajes de oro y diseñar trajes imperiales inspirados en Napoleón. Mientras tú apenas tienes dinero para arroz y mandioca, él ha gastado millones en un espectáculo sin sentido. Jean Bedel Bokassa, que alguna vez fue militar, luego presidente, ahora quiere ser monarca. Y lo ha logrado, porque nadie se lo impidió. Ese día, lo ves pasar en un desfile. Su túnica roja brilla bajo el sol como si ardiera. Lleva una capa inmensa, tan pesada como la deuda externa del país. Dicen que solo esa ceremonia ha costado casi un tercio del presupuesto nacional. Tú observas desde lejos, no aplaudes, no gritas, solo miras, como todos, porque el miedo también está presente. Vivir bajo Bokassa no es solo presenciar un reinado ridículo, es adaptarse a un nuevo idioma del poder, donde las palabras han perdido su significado y los gestos más simples pueden ser peligrosos. No puedes criticar. No puedes reír en el momento equivocado. No puedes preguntar por qué el arroz escasea mientras el Palacio Imperial tiene fuentes con peces traídos de Europa. La prensa repite loas como si fueran salmos. Las radios elogian al emperador con una voz neutra, sin alma. Todo es artificial, como una obra de teatro mala, en la que el elenco entero tiene miedo de abandonar el escenario. Tus hijos van a escuelas donde las paredes están peladas y las sillas rotas, pero se les obliga a aprender canciones sobre la grandeza del emperador. Se imprime su rostro en cuadernos, paredes y billetes. Todo parece girar en torno a un solo hombre. Y tú, como tantos otros, te adaptas, porque eso es lo que hace la gente bajo líderes impredecibles. Se adapta para sobrevivir, en silencio. Pasan los meses, el país se hunde en la deuda, en el hambre, en el descrédito internacional. Nadie se atreve a decirlo en voz alta, pero todos lo sienten. Estamos gobernados por un capricho, por una corona vacía, por un espectáculo que no divierte a nadie. Hasta que un día, el emperador desaparece. Un golpe de estado. Nadie llora, nadie se resiste. Solo se escucha un suspiro largo, colectivo, como si el país entero hubiera contenido el aliento y por fin pudiera soltarlo. Pero el daño ya está hecho. Bokassa se ha ido, sí, pero sus monumentos siguen. Sus retratos se oxidan en las paredes de los ministerios y la pobreza que dejó no se borra con decretos. Tú sigues allí, mirando el cielo, reparando el techo y preguntándote cómo un hombre pudo convertir un país entero en una mala ópera imperial, una sin aplausos, una sin final feliz, el trono vacío. Decadencia y desconcierto en los últimos días de la dinastía Qing, en los márgenes del río Amarillo, bajo cielos plomizos que parecen eternamente nublados por la niebla del incienso y la desesperanza. La vida continúa entre mercados abarrotados, templos silenciosos y calles atestadas de carretas desvencijadas.
Te llamas Li y eres un trabajador de oficio, quizás un alfarero, quizás un cargador. La ciudad imperial parece lejana aunque esté a solo unos kilómetros. Es el año 1908 y sabes, como todos, que el imperio que alguna vez fue el centro del mundo se deshace lentamente, sin estallidos, sin heroicidades, como una pintura antigua que se resquebraja con el tiempo. La emperatriz viuda Cixi ha muerto, dejando tras de sí una corte quebrada por las intrigas, la corrupción y las promesas incumplidas. En su lugar, un niño ha sido puesto en el trono. El pequeño Puyi, apenas un suspiro de vida entre paredes doradas. Pero tú no lo ves, solo escuchas su nombre, como un murmullo perdido entre decretos inútiles y monedas que ya no valen lo que antes. Para ti, el emperador es un fantasma, un símbolo, una sombra lejana que no cambia nada. Vivir en estos días significa adaptarse a la incertidumbre. Los funcionarios ya no saben a quién obedecer. La burocracia está paralizada, como un gigantesco molino sin viento. Algunos hablan de reformas, de modernización, de abrirse al mundo occidental. Otros, más conservadores, insisten en que todo debe seguir como siempre, como si bastara con rezar a los ancestros para que el imperio se mantenga de pie. Mientras tanto, tú esperas que el arroz no suba de precio, que el invierno no llegue demasiado pronto, que los soldados no recluten a tu hijo para alguna rebelión que ni siquiera entiendes. En la ciudad prohibida, todo parece intacto. Los jardines meticulosamente cuidados, los pabellones pintados de rojo y oro, las concubinas que caminan con pasos pequeños, casi flotando, pero la fachada es frágil. Dentro, los eunucos cuchichean, los regentes se enfrentan en silencio, y el joven emperador apenas puede sostener el cetro que le han dado. Se dice que tiene miedo hasta de su sombra, que llora por las noches, que no sabe leer los documentos que le entregan. El trono de dragón está ocupado, sí, pero por un niño que no puede gobernar y un sistema que ya no puede sostenerse. Y tú, allá afuera, sientes el temblor. En los impuestos que se duplican sin explicación, en los comerciantes extranjeros que caminan con arrogancia por tu mercado, en los rumores de guerras civiles, de nuevas repúblicas, de ideas venidas de Occidente que prometen un mundo distinto, pero que aún suenan a herejía. Algunos se ilusionan, otros temen. Tú, simplemente, sigues caminando, porque no hay otra opción, porque las dinastías pueden caer. Pero el hambre no espera. La dinastía Qing, en sus últimos años, fue un palacio en ruinas cubierto por sedas, un tambor sin sonido, un cuerpo inmenso sin alma, gobernado por sombras, por memorias, por protocolos que ya nadie respetaba del todo. Y tú viviste en medio de eso, como testigo invisible, como uno más en la multitud de millones que, aunque no firmaban decretos, cargaban con sus consecuencias. El caos sagrado, el reinado de Menelik II y las tensiones ocultas de Etiopía. La tierra etíope respira antigüedad. Desde los riscos montañosos de Shoa hasta los mercados polvorientos de Addis Abeba, todo parece teñido de un tono ocre, como si la historia se aferrara a cada roca, a cada tronco seco, a cada calle serpenteante sin empedrado. Tú vives allí, quizás como un comerciante de sal, quizás como un pastor nómada, quizás como un sirviente dentro del perímetro del Palacio Imperial. Y aunque las canciones de la región aún celebran victorias, ya se intuye el aroma agrio de un imperio que empieza a deshilacharse desde adentro. Menelik II es un nombre que infunde respeto. No es un hombre sin talento,
Ha unificado territorios, vencido a potencias coloniales europeas y ha sido coronado como Negus Nagast, rey de reyes. Su victoria contra los italianos en la batalla de Adwa es celebrada como un milagro africano, una gesta única frente al colonialismo. Pero el aura de gloria comienza a mancharse, poco a poco, con grietas que él mismo no ve o no quiere ver. Tú, como habitante común, sientes la presión de un imperio que se estira más allá de sus costuras. Las regiones incorporadas al reino lo han sido no por consenso, sino por conquista. Y esas heridas aún sangran. Hay resentimiento en los ojos de los pueblos sometidos. Hay revueltas apagadas por la espada. Hay aldeas que maldicen el nombre del emperador en voz baja al caer la noche. Pero en Addis Abeba, la corte está ocupada en otras cosas. En la electricidad recién instalada, en los carros europeos que Menelik manda importar, aunque no haya caminos adecuados para ellos. En las fábricas nuevas, que producen poco y sirven más como símbolo que como solución. La salud del emperador comienza a fallar. Hay días en que no se levanta de la cama. Días en los que parece confundir nombres, dar órdenes contradictorias. Sus ministros lo ocultan. Mantienen la ilusión de un poder intacto. Pero los rumores corren por las plazas como el humo del incienso quemado. Menelik está enfermo. Y si él cae, ¿quién lo reemplazará? Tú observas cómo la ciudad se llena de contradicciones. La nobleza discute sobre modernidad, pero se niega a ceder poder. Las mujeres siguen caminando con cántaros sobre la cabeza, mientras los diplomáticos europeos pasean en carruajes. Hay escuelas nuevas, sí, pero pocos pueden leer. Hay telégrafos, pero el mensaje que se transmite es de incertidumbre. Menelik gobierna, pero el verdadero poder ya no está en sus manos. Se reparte en silencio entre generales, clanes, cortesanos. Y tú, como tantos otros, miras sin entender del todo, pero sintiendo que algo grande está por desmoronarse. Así era vivir bajo Menelik II en sus últimos años. Una combinación de orgullo y temor, de admiración por lo logrado y preocupación por lo que venía. Porque incluso los grandes líderes, cuando no escuchan las tensiones de su tierra, se convierten en estatuas, y tú vivías en la sombra de una de esas estatuas, inmensa, silenciosa, y poco a poco vacía por dentro. Hirohito, el emperador ausente y el Japón en ruinas. La ciudad huele a humo, ceniza y papel quemado. Es Tokio, pero no la Tokio de neones, trenes y rascacielos. Es 1945. Las casas de madera han sido reducidas a esqueletos calcinados. El aire está quieto, como si incluso el viento estuviera de luto. Tú eres un joven que antes trabajaba en una imprenta. Hoy solo caminas entre ruinas, con los zapatos abiertos por la suela, recogiendo lo poco que ha sobrevivido, una taza sin asa, un espejo roto, una fotografía chamuscada de una familia que quizás no regresará. Y mientras buscas entre los escombros, piensas en el emperador, Hirohito, el Tenno, la figura sagrada, el descendiente de la diosa Amaterasu, el símbolo viviente de Japón. ¿Dónde está ahora? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Sabe siquiera cómo huele el humo que cubre su imperio? Durante años viviste bajo su sombra. No lo veías, pero su rostro aparecía en retratos formales, rígidos, rodeado de flores y letras doradas. Se hablaba de él como un dios. Nunca se le mencionaba en vano. Nadie lo criticaba. Nadie cuestionaba sus decisiones, porque, en teoría, no tomaba decisiones. Pero todos sabían que su firma sellaba guerras, alianzas y destinos. Se decía que era científico, reservado, casi tímido. Pero mientras los soldados morían en islas lejanas,
Mientras los civiles eran entrenados para luchar con lanzas de bambú, él seguía en su palacio, silencioso, intocable. Tú no sabías si amarlo o temerlo. En la escuela te enseñaron a venerarlo. En casa, tus padres hablaban de él como de una montaña, majestuosa, distante y completamente fuera de alcance. Pero ahora la montaña parece haber temblado. Estados Unidos ha lanzado 2 bombas que cambiaron todo. Hiroshima, Nagasaki, ciudades enteras convertidas en polvo. Y finalmente, por primera vez en la historia del país, escucha su voz. No la de un actor, no la de un ministro, la suya, en la radio, en un japonés elevado, difícil, casi poético, anuncia la rendición. Tú no sabes cómo sentirte. ¿Alivio? ¿Vergüenza? ¿Traición? El emperador ha hablado, pero no pide perdón, no explica. Solo se retira a su silencio. Algunos lo siguen adorando. Otros empiezan a preguntarse si realmente era un dios o solo un nombre escondido tras la niebla de la tradición. Mientras tanto, tú barres las ruinas. La ciudad comienza a levantarse, ladrillo por ladrillo, con manos desnudas y fuerza prestada. Pero el rostro del emperador sigue allí, en los billetes, en las ceremonias, en los altares, ya no como un dios, pero tampoco como un ciudadano común. Vive en su palacio reconstruido, protegido, apartado, y tú vives afuera, bajo los cables eléctricos recién tendidos, soñando con una comida caliente y un día sin sobresaltos. Así era vivir bajo Hirohito, una vida de obediencia muda, de fe sin respuestas, de sacrificio en nombre de un símbolo que nunca se ensució los pies en el barro. Y cuando todo cayó, él siguió allí, sin corona, sin trono, pero también sin culpa aparente. Un emperador ausente, en un país que sangraba por dentro. Antonio López de Santa Anna, el hombre que perdió México más de una vez. Despiertas en una ciudad polvorienta y aún joven. Es el siglo XIX y México, tu país, es más una idea en construcción que una nación consolidada. Las calles de la capital están llenas de baches, los tranvías aún no existen, y los pregoneros llenan el aire con su cantinela de pan, leche y noticias. Tú eres un comerciante, tal vez vendes tabaco, tal vez café o maíz en costales que tú mismo cargas, y vives, como todos, entre el vaivén de gobiernos, revueltas y promesas que se rompen tan fácil como los platos en una cantina. Y entre todos los nombres que se repiten en los periódicos, hay uno que no desaparece: Santa Anna. Antonio López de Santa Anna no es un simple presidente, es una constante, un vaivén. Ha gobernado México una vez, 2, 3, incluso más. A veces llega como salvador, otras como tirano. A veces huye, a veces regresa en barco, con banda de música y discursos encendidos. Tú ya no sabes si reír o llorar, porque cada vez que aparece, algo cambia. Unas veces se suben los impuestos, otras se vende una parte del país. Un día tiene una pierna de madera y al siguiente organiza un funeral militar para ella, como si fuera un héroe caído en batalla. La vida bajo Santa Anna es como vivir en un carrusel que no se detiene. Las leyes cambian con rapidez. Hoy eres ciudadano, mañana súbdito. Hoy el país tiene constitución, mañana se disuelve. Hoy hay libertad de prensa, mañana se persiguen a los redactores por injurias al honor presidencial. Tú solo quieres estabilidad. Pero en el México de Santa Anna eso es pedir demasiado. Un día escuchas que se ha perdido Texas. Otro día que los estadounidenses ya han llegado a la capital.
Tú miras el zócalo con incredulidad. Los soldados extranjeros marchan por donde ayer jugaban tus hijos. Se dice que el presidente ha huido, que firmó tratados, que dejó todo en manos del caos, pero no es la primera vez. Y no será la última, porque como siempre, Santa Ana volverá, aunque haya sido exiliado, aunque el país esté en ruinas, aunque nadie lo quiera ya. Volverá, porque es hábil, porque conoce los pasadizos del poder y porque, por alguna razón, siempre logra convencer a unos cuantos de que él es la solución, aunque casi siempre sea parte del problema. Tú, como todos, te adaptas, vendes lo que puedes, compras lo mínimo, escuchas los discursos con una mezcla de resignación y rutina, ya ni siquiera te sorprendes, porque con Santa Ana lo absurdo se volvió cotidiano, y tú viviste bajo ese absurdo, día tras día, como tantos otros que aprendieron que a veces el peor enemigo de una nación es aquel que la gobierna demasiadas veces. Rafael Leónidas Trujillo, el miedo vestido de gala. El sol cae con fuerza sobre la tierra cálida de la isla. Los árboles de mango se agitan con el viento húmedo. Las calles de Santo Domingo resuenan con pasos rápidos y voces que bajan el tono cuando alguien se acerca. Tú vives aquí, en la República Dominicana de mediados del siglo XX. Puede que seas un sastre, un panadero, un barbero. Tu vida es modesta, marcada por la rutina, pero en cada rincón del barrio hay un retrato. Siempre el mismo, una imagen pulida, orgullosa, casi divina. Rafael Leónidas Trujillo, el jefe, el benefactor, el generalísimo, el padre de la patria nueva. Vivir bajo Trujillo no significa simplemente vivir en una dictadura. Significa vivir dentro de un teatro cuidadosamente diseñado, donde cada gesto cotidiano tiene un guión invisible. Tú no hablas mal del gobierno, no porque no tengas quejas, sino porque sabes que las paredes tienen oídos. Los vecinos, los primos, el cartero. Cualquiera puede ser un informante. Y tú, como todos, has aprendido a sonreír cuando escuchas su nombre, a aplaudir cuando pasa su caravana, a callar cuando alguien desaparece. Todo en tu ciudad lleva su nombre. Calles, escuelas, hospitales, incluso la capital fue rebautizada como Ciudad Trujillo. Las monedas llevan su rostro. Las radios, controladas por el Estado, transmiten sin cesar elogios vacíos, discursos repetidos, himnos que exaltan su grandeza. Trujillo es más que un presidente. Es una presencia omnipresente, un sol que brilla de forma artificial pero constante sobre cada rincón de la isla. Si alguien estornuda en la calle, lo bendicen en nombre del jefe. Tu vida transcurre en un equilibrio tenso. ¿Tienes comida? Sí. El orden se mantiene. Las calles están limpias. Los desfiles son impecables. Pero sabes que debajo de esa superficie hay algo turbio. Las cárceles están llenas de disidentes. Se oyen historias sobre torturas, sobre cuerpos que no aparecen, sobre familias enteras borradas del registro civil. Nadie habla de eso en voz alta. Tú tampoco. Y sin embargo, en tu fuero interno lo sientes. Todo esto es una mentira cara, una puesta en escena, porque nadie puede sostener tanto control sin sembrar miedo. Nadie puede gobernar tanto tiempo sin reprimir. Trujillo decide quién asciende y quién cae, quién come y quién pasa hambre. Su palabra es ley, incluso si contradice la ley. Y si algún extranjero lo critica, tú ves cómo la prensa local responde con una ola de artículos patrióticos, todos escritos con tinta de miedo. Años después, cuando por fin escuchas la noticia de su asesinato, no sabes cómo reaccionar. Algunos
celebran, otros callan. Tú simplemente miras al horizonte, no porque no te importe, sino porque el miedo ha dejado cicatrices profundas, difíciles de borrar. Aún pasarán años antes de que puedas decir su nombre sin bajar la voz. Aún tardará en llegar la verdadera libertad. Así era vivir bajo Trujillo. No con grilletes visibles, sino con una cadena invisible que apretaba el pensamiento, el lenguaje, la vida misma. Y tú fuiste uno de los millones que vivieron dentro de ese decorado de silencio, con la esperanza de que algún día la isla pudiera volver a respirar. Fernando Collor de Mello. Promesas rotas y un país en pausa. El calor del trópico se cuela por las rendijas de las ventanas. Las radios crepitan con interferencias, anunciando que Brasil tiene nuevo presidente. Es 1990 y tú vives en una ciudad de tamaño medio. Quizás Recife, quizás Goiânia, quizás en los alrededores de São Paulo. Trabajas en un pequeño taller o tienes una tiendita en la esquina. Hace años que escuchas sobre inflación, corrupción y promesas de cambio. Pero ahora, algo es distinto. Hay un nuevo rostro joven en la televisión, bien peinado, con traje elegante y voz firme. Fernando Collor de Mello, el cazador de Marajás, el Salvador, el símbolo de la modernidad. Al principio, tú quieres creerle. Como todos, habla con decisión. Promete acabar con los privilegios, sacar al país del pantano burocrático, poner orden en el caos económico. Dice que va a combatir la corrupción, que va a tomar decisiones difíciles, sí, pero necesarias. Tú piensas que quizás, solo quizás, esta vez será diferente. Y entonces llega el primer golpe. Despiertas una mañana con la noticia. Tu dinero, el que tenías en el banco, ha sido congelado. No puedes retirarlo, no puedes usarlo. Solo una pequeña fracción queda disponible. El gobierno ha decidido tomar medidas drásticas para controlar la inflación. Tú te quedas mirando la libreta de ahorros. No puedes creerlo. Habías juntado ese dinero con años de esfuerzo, vendiendo, trabajando, ahorrando. Y de pronto, ya no te pertenece. La gente sale a las calles confundida. Hay colas frente a los bancos, gritos, lágrimas. Muchos negocios como el tuyo no saben cómo continuar. Tú empiezas a vender fiado, con miedo de no recuperar nada. Hay quienes pierden sus ahorros de toda una vida. Y mientras tanto, Collor aparece en cadena nacional con una sonrisa tensa, asegurando que el sacrificio valdrá la pena. Pero el sacrificio no da frutos. Las promesas se diluyen. La economía no mejora. El desempleo aumenta. Y peor aún, empiezan a surgir rumores, investigaciones, escándalos. El presidente, el mismo que hablaba de limpiar la casa, ahora aparece vinculado a una red de corrupción. Hay acusaciones sobre su estilo de vida lujoso, sobre cheques irregulares, sobre empresas fantasma. Tú escuchas todo eso mientras ves cómo tu negocio se tambalea. Sientes rabia, pero también una profunda decepción. Otra vez el país creyó, otra vez fue traicionado. Finalmente, llega el juicio político, el proceso de destitución, la caída. Collor dimite, se va, y tú te quedas como millones, recogiendo los pedazos, tratando de pagar deudas, de recuperar la confianza, de entender cómo alguien pudo llegar tan rápido y caer igual de deprisa. Así fue vivir bajo Fernando Collor de Mello, una montaña rusa de esperanza y frustración. Una presidencia que prometió limpiar el país, pero que terminó empapada en las mismas aguas turbias que dijo combatir. Y tú fuiste testigo, no desde un palacio ni desde un despacho, desde la calle, el mostrador, la rutina, desde
Ese Brasil real que cada presidente dice representar, pero que muy pocos, como Collor, llegaron a entender. Anastasio Somoza y el imperio heredado que terminó en llamas. El calor en Managua no perdona. El asfalto parece derretirse al mediodía y el aire está cargado de humedad, polvo y algo más. Tensión. Es la década de los 70 en Nicaragua y tú vives en uno de esos barrios donde las casas están construidas con bloques sin repellar y techos de lámina. Cada mañana despiertas con el sonido de las radios encendidas en cada casa, todas diciendo lo mismo o lo que se les permite decir. En todos los periódicos aparece el mismo apellido, impreso como si fuera inevitable. Somoza, un nombre que pesa como una piedra sobre los hombros del país. Tú no viviste para ver el inicio de todo, pero sabes que la familia Somoza lleva décadas gobernando. Primero fue el padre, luego el hijo, ahora el nieto, como si el poder fuese una propiedad privada. Anastasio Somoza Debayle, el actual presidente, no parece gobernar una república, sino dirigir una empresa familiar. El país entero funciona como una finca con múltiples patios, unos llenos de banquetes para la élite, otros de lodo y hambre para la mayoría. Y tú, como tantos, estás en ese segundo patio. Cada día pasas frente a vallas publicitarias con su rostro. Él aparece sonriente, pulcro, vestido de gala, como si no fuera responsable de nada. Pero tú ves los soldados en las calles, los jeeps oscuros sin placas, los helicópteros que sobrevuelan incluso en días de calma. El miedo se siente en cada esquina. No es gritado, ni escrito, ni filmado. Es un miedo silencioso, aprendido con el tiempo. Aprendido a base de represalias, de accidentes extraños, de vecinos que de pronto desaparecen. Tú trabajas en un pequeño taller o quizás vendes frutas en la acera, pero sabes que cualquier día puede ser el último si dices algo indebido. Porque, bajo Somoza, la voz del pueblo solo tiene eco si está de acuerdo con el régimen. Los sindicatos están infiltrados, las radios independientes, clausuradas, y la policía, bien armada, sirve más como brazo privado de la familia que como resguardo del pueblo. Y entonces, como si el universo mismo gritara basta, llega el terremoto. Managua tiembla, edificios enteros se derrumban. Miles mueren, la ciudad queda reducida a ruinas, pero el escándalo no está solo en la tragedia, sino en lo que viene después. Los millones enviados en ayuda internacional desaparecen, o mejor dicho, se desvían a cuentas bancarias, a propiedades, a manos privadas, mientras tú, junto a otros miles, levantas tu casa con tus propias manos, usando madera vieja, plástico y esperanza en retazos. La rabia crece. El frente sandinista comienza a ganar fuerza. Hay enfrentamientos, marchas, muertos. Cada día ves más jóvenes con los rostros cubiertos, grafitis pintados a escondidas, reuniones en patios traseros. El país hierve y tú lo sientes, porque el precio de los frijoles sube, porque la represión se vuelve más descarada, porque el futuro se reduce a sobrevivir la semana. Finalmente, tras años de represión y violencia, el régimen comienza a caer. La familia Somoza huye. Se llevan lo que pueden. Lo que no han saqueado, lo dejan en ruinas. El país se queda con las cenizas. Y tú entre ellas, recogiendo los pedazos de una nación gobernada como si fuera un feudo. Así fue vivir bajo Anastasio Somoza. Un largo día de calor, silencio y vigilancia. Una dictadura hereditaria que confundió el país con un negocio familiar, que creyó que todo podía comprarse, incluso el tiempo. Pero el tiempo, al final,
se les acabó, y tú fuiste testigo. Desde abajo, desde la trinchera cotidiana, desde el lugar donde se sufre el poder, sin ejercerlo. Ciclos que se repiten. ¿Por qué seguimos eligiendo al peor? La historia, cuando la miras de lejos, parece un río que avanza. Un flujo de tiempo, de ideas, de cambios. Pero si te detienes, si observas con calma, descubres que no siempre fluye. A veces da vueltas, se enreda, se muerde la cola. Y allí estás tú, sentado en la tranquilidad de tu casa, quizás con una manta sobre las piernas, escuchando esta historia para dormir, preguntándote cómo es posible que tantos líderes incompetentes, crueles o simplemente absurdos hayan llegado al poder una y otra vez en distintos rincones del mundo, en distintos siglos. ¿Por qué? ¿Por qué volvemos, como humanidad, a caer en las mismas manos? Porque tú lo has visto, tal vez no en carne propia, pero sí en los relatos que te han contado, en los libros, en las noticias, en los recuerdos de tus abuelos. Has visto cómo un rostro carismático puede conquistar multitudes, cómo un discurso sencillo, cargado de promesas, puede hacer olvidar el pasado, cómo un traje bien cortado puede ocultar décadas de corrupción futura. Y quizás te has preguntado si el problema es el líder o es el anhelo de la gente. Cuando los pueblos están cansados, heridos, desorientados, buscan salvadores. Es humano, natural, comprensible. Quieren orden, quieren justicia, quieren soluciones inmediatas. Y entonces aparece esa figura, el que dice tener todas las respuestas, el que culpa a los otros, el que promete limpiar, construir, renovar. Pero tú, que ahora escuchas esto en la penumbra de tu habitación, sabes que las cosas nunca son tan simples, que los caminos fáciles suelen ocultar trampas. Los peores líderes de la historia no llegaron solos, no impusieron su voluntad en el vacío. Fueron elegidos, aclamados, defendidos. Muchos comenzaron como promesas, como símbolos de esperanza. Y cuando fallaron, porque siempre fallan, ya era demasiado tarde. El poder corrompe, sí, pero también revela. Lo que estaba oculto se vuelve visible, y aún así, volvemos a comenzar. Nuevas elecciones, nuevas caras, nuevas decepciones. Tú, ahora, te preguntas si hay manera de romper el ciclo, de aprender de la historia, de dejar de tropezar con las mismas piedras. Y no estás solo. Cada generación se hace esa pregunta. Y tal vez esa sea la clave. No en encontrar al líder perfecto, sino en no dejar que ningún líder se vuelva intocable, en desconfiar de las certezas absolutas, en entender que gobernar no es un acto de grandeza, sino de responsabilidad, y que nadie debería hacerlo sin rendir cuentas. Así que, mientras el silencio de la noche crece a tu alrededor y tus párpados comienzan a pesar, recuerda esto: la historia no te obliga a repetirla, solo lo hace si tú dejas de observarla. El culto a la personalidad, entre la admiración y el autoengaño. Imagina un salón amplio, decorado con retratos inmensos. En cada pared el mismo rostro, severo, sonriente o triunfal. Banderas ondean sin viento, himnos resuenan como ecos vacíos. Y tú estás allí, como uno más, rodeado de miradas que fingen devoción, que aplauden con entusiasmo cronometrado, que repiten frases como mantras. No es una escena de ciencia ficción, es un reflejo, una sombra repetida en distintos países, en distintos siglos. Es el culto a la personalidad, el fenómeno que convierte a los líderes en estatuas. Tú, como muchos, alguna vez te sentiste inspirado por un político. Era natural,
Su voz sonaba segura, sus palabras te hablaban a ti directamente. Prometía orden, justicia, dignidad. Hablaba de reconstruir, de proteger, de avanzar. Y tú, cansado de incertidumbre, quisiste creer. Era humano. Pero luego, poco a poco notaste algo inquietante. Sus imágenes aparecían por todas partes. Su nombre era repetido en discursos, en canciones, en las escuelas. Las críticas hacia él se consideraban traición. Los medios solo hablaban de sus virtudes. Las calles llevaban su nombre incluso antes de dejar el cargo. Algo no estaba bien, y es que el culto a la personalidad no es solo propaganda. Es una forma de control emocional. Se alimenta del deseo de creer en algo, de tener una figura clara, una dirección. Se construye poco a poco, con símbolos, con gestos, con silencios. Y cuando te das cuenta, ya no estás escuchando propuestas, sino adorando una figura. Ya no estás evaluando ideas, sino obedeciendo mandatos. A lo largo de la historia hemos visto este patrón. Desde líderes que ordenaron construir estatuas de sí mismos en cada ciudad, hasta otros que obligaban a incluir su nombre en oraciones diarias. Algunos reescribieron la historia. Otros, incluso, suplantaron la religión. Y, en todos los casos, el pueblo terminó perdiendo algo esencial: su capacidad de pensar con libertad. Tú, desde tu cama, mientras escuchas estas palabras, podrías pensar que eso no podría volver a pasar, que ahora sabemos más, que tenemos acceso a más información, pero el culto a la personalidad no necesita uniformes militares ni muros propagandísticos. Puede aparecer en redes sociales, en discursos virales, en movimientos que parecen espontáneos. Y tú lo reconoces cuando ves que la crítica ya no es bienvenida, que el líder nunca se equivoca, que sus seguidores repiten sus frases como si fueran dogmas. Vivir bajo el culto a la personalidad es como habitar una casa de espejos. Ves su imagen por todas partes, pero no sabes dónde estás tú, cuál es tu voz real, cuál es tu juicio. Y cuando el líder cae, como caen todos, lo que queda es el eco y una sensación de haber estado dormido demasiado tiempo. Por eso, mientras el sueño llega y tu mente comienza a flotar suavemente entre recuerdos e ideas, ten presente esto: un buen líder no necesita ser adorado, solo necesita ser escuchado, corregido, limitado. Porque cuando olvidamos eso, la historia vuelve a empezar. Herencias que duelen. Lo que dejaron los peores líderes. A veces, cuando pasa el tiempo y los líderes ya no están, uno espera que todo mejore, que con su caída, con su exilio o su muerte, llegue también el alivio, el aire fresco, el despertar. Pero tú, que has vivido en carne propia los efectos de sus mandatos, o los has oído relatar una y otra vez en la voz cansada de padres o abuelos, sabes que no siempre es así, porque lo que dejan tras de sí no siempre desaparece con ellos. A menudo lo que dejan es una herencia pesada, difícil de cargar, a veces invisible, pero siempre presente. Piénsalo. Cuando un líder gobierna mal, no solo deja edificios rotos o cuentas vacías, deja heridas en la confianza, en las instituciones, en la forma de relacionarse con los demás. Deja miedo, deja silencio, deja una normalidad distorsionada, en la que la corrupción parece inevitable, el abuso parece aceptable, y la mentira, una herramienta más de gobierno. Tú lo has visto. Generaciones que crecen sin confiar en la ley. Jóvenes que asumen que todos los políticos son iguales. Comunidades que aún discuten si fue tan malo, porque otros también robaron. Las secuelas de los peores líderes no siempre están en las cifras, sino en los hábitos,
en los gestos cotidianos, en la manera en que los ciudadanos se relacionan con el poder. Si viviste bajo un régimen que castigaba la crítica, aprenderás a callar, incluso cuando ya no hay castigo. Si tu país sufrió la hiperinflación provocada por un líder irresponsable, crecerás con miedo a los bancos, al ahorro, al futuro. Si el caudillo controlaba todo, te costará imaginar una sociedad donde se decide en conjunto. Y luego está lo simbólico, los monumentos que siguen en pie, los libros escolares que aún omiten ciertas verdades, las estatuas que dividen a la población entre quienes quieren conservarlas y quienes desean derribarlas. El pasado, lejos de desaparecer, se convierte en campo de batalla cultural. Y tú, como muchos, caminas entre esos escombros simbólicos, tratando de construir algo nuevo, sin repetir lo viejo. A veces, cuando se habla de dictadores o gobernantes desastrosos, la conversación gira en torno a lo grotesco, a lo anecdótico, a las decisiones absurdas o los excesos personales, pero el verdadero legado está en lo profundo, en la dificultad para confiar, en el miedo al cambio, en la sospecha constante. Y eso no se borra con una elección, ni con un juicio, ni con un acto simbólico. Eso requiere tiempo, educación, memoria. Ahora, mientras escuchas estas palabras en la calma de la noche, puede que pienses en tu propio país, en nombres que aún resuenan, en políticas que aún se discuten, en heridas que aún no se cierran. Y está bien, porque solo al reconocer esa herencia, con sus sombras y sus marcas, podemos aspirar a no cargarla para siempre. Así es la historia de los peores líderes. No termina con su caída. Sigue en nosotros, en cómo recordamos, en cómo reconstruimos, en cómo evitamos volver a elegirlos. El valor de recordar. Entre el olvido cómodo y la memoria incómoda, la noche está más quieta ahora. Tal vez en tu habitación solo suena el zumbido suave de algún aparato electrónico. Tal vez escuchas la brisa o el crujido lejano de una casa que respira mientras duermes. Y tú, poco a poco te dejas envolver por la calma, pero antes de que el sueño te lleve del todo, hablemos un poco de la memoria, no esa que se guarda en fotografías o fechas marcadas, sino esa otra, la memoria que incomoda, la que raspa, la que a veces preferimos dejar guardada en un cajón invisible. Cuando se trata de los peores líderes de la historia, siempre hay una tentación: olvidar, mirar hacia adelante, sin mirar atrás. Decir que ya pasó, que no vale la pena revolver el pasado. Y lo entiendo. El olvido es cómodo, es suave, es como una manta que cubre las grietas para que no se vean. Pero tú, que has escuchado esta historia hasta aquí, sabes que el olvido no repara, solo esconde. Y cuando se esconde demasiado, los errores regresan con otro nombre. Recordar, en cambio, exige coraje. Requiere mirar lo que se hizo mal, reconocer que fuimos parte, aunque sea como testigos. Significa aceptar que la historia no está hecha solo de héroes y villanos claros, que los peores líderes también fueron elegidos, que muchas veces se les aplaudió, que hubo silencio, que hubo complicidad, pero la memoria también es una brújula, una herramienta. Cuando recordamos con honestidad, prevenimos. Cuando hablamos de lo que dolió, educamos. Cuando compartimos lo que aprendimos, construimos algo nuevo, no para vivir anclados al pasado, sino para no repetirlo en el presente, para que los hijos, los nietos, quienes aún no conocen estos nombres, puedan verlos sin romanticismos ni manipulaciones. Tú, que estás a punto de dormir, tal vez te preguntes si esto cambia algo. Y la verdad es que sí, porque recordar también es un acto de resistencia, de conciencia, de humanidad. Es la forma más silenciosa de decir: esto no debe volver a pasar.
Así que duerme tranquilo, con la certeza de que tu atención, tu curiosidad, tu deseo de entender, ya es una forma de cambiar la historia, aunque sea solo un poco, aunque sea solo desde la almohada, dormir, sabiendo que ya no somos los mismos. Y así, lentamente, llegamos al final de este viaje. Hemos recorrido reinos caóticos, discursos huecos, decisiones absurdas y silencios que pesaban más que cualquier grito. Hemos caminado, paso a paso, por los pasillos polvorientos del poder mal usado, de las promesas que se hicieron ceniza, de las banderas que dejaron de ondear con dignidad. Pero también, en medio de esas ruinas, hemos encontrado algo más, una verdad silenciosa, que el poder no reside solo en los gobernantes, sino también en quienes los recuerdan, en quienes no permiten que las historias incómodas se pierdan, en quienes, como tú, eligen quedarse un poco más despiertos, escuchar con calma y dejar que la historia, aunque aburrida, aunque lenta, se quede dentro. Porque cuando recordamos, no solo entendemos el pasado, también le hablamos al futuro. Le decimos, estuvimos aquí y aprendimos. Así que gracias. Gracias por acompañarme en esta noche larga, por dejarte llevar por las palabras, por regalarle tu tiempo a estas historias que tal vez nunca te contaron así. Y si este viaje te ayudó a relajarte, a reflexionar o simplemente a dormir mejor, te invito a que te suscribas a este canal, Una historia aburrida para dormir. Aquí, cada video es una puerta hacia otro tiempo, otro lugar, otra historia que merece ser contada sin prisas. Dale like si disfrutaste el viaje y no olvides dejar un comentario contándonos desde qué país nos escuchas. Tu presencia aquí hace que estas historias cobren sentido. Y ahora sí, cierra los ojos, respira profundo y deja que el silencio del pasado te arrulle suavemente en el presente. Hasta la próxima historia y buenas noches.